Habíamos iniciado hablando hace 8 días y estamos hablando acerca de la salvación del Señor, ¿cierto? La salvación a la luz de lo que nos muestra la palabra es el que hayamos pasado de muerte a vida, ¿cierto? La vida eterna, la vida que Dios quiere que nosotros tengamos con Él, y de la muerte fue a donde caímos, donde nos puso Adán, ¿cierto? El habernos separado de Dios. Entonces estuvimos viendo antes de esto, así al menos muy rápidamente, en lo que es nuestro problema en sí, ¿no? Veíamos cómo teníamos un problema de muerte y toda la implicación de esa muerte en nosotros. Y también vimos cómo el Señor Jesús es el único apto, ¿cierto? El único capaz, la única propiciación para poder sacarnos de esa muerte, ¿cierto? Por eso entendíamos un poco, por eso es necesario entender un poco el problema, ¿cierto? Para entonces poder comprender cuál es la real solución, ¿cierto? Y sobre esa solución, entonces, que es recibir la obra del Señor Jesús para nuestra salvación, ¿cierto? Entonces venimos a tener vida nueva en Él. Por eso estamos deteniéndonos un poquito viendo en qué consiste la salvación y cómo es la manera que nosotros somos salvos. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros recibimos al Espíritu Santo, cuando creímos en la obra que el Señor Jesús hizo por nosotros para rescatarnos? Amén. Amén. Por eso ahí comenzamos a entender que realmente la única manera de que nosotros pudiéramos salir de la muerte es a través de la obra del Señor Jesús, porque nadie más sino el Señor mismo podía deshacer el problema de la muerte en nosotros, ¿cierto? Como decía Lina ahora, que recordaban las personas, bueno, pero ¿y por qué Buda no nos puede salvar? Bueno, porque Buda no nació sin pecado. Buda no puede quitar algo que a él mismo le afectó, que es la misma muerte. Y así muchos, ¿no?, podrían intentar por su misma voluntad y por su propia fuerza tratar de salir del problema donde estaba, pero no va a ser posible, porque solamente hay uno que fue capaz de salir de la muerte. Y ese que es capaz de salir de la muerte, entonces ese es el que tiene la solución para rescatarnos también a nosotros de nuestra muerte, la muerte eterna, ahora pasarnos a la vida eterna. Amén. Entonces estamos viendo cómo esa salvación es solamente mediante la fe en la obra del Señor Jesús. Y no existe otra posibilidad de que una persona encuentre la vida, encuentre la solución a la vida eterna, sino a través de la fe en el Señor Jesús. La vez pasada leímos algunos pasajes, pero leamos hoy otros, como para, si el Señor nos concede hoy, poder ver todo lo que dice la Biblia acerca de la manera como nosotros somos salvos. Empecemos nuevamente por Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, en el versículo 16. Este versículo que seguramente no lo sabemos de memoria. Dice así, capítulo 3, versículo 16. Dice así, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino, o más, tenga vida eterna. Así que este versículo nos muestra claramente que la manera en que nosotros tenemos la vida eterna es creyendo en la obra del Hijo de Dios que nos fue dado. Y esa es la salvación, ¿no? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Esta frase a veces la pasamos rápido, pero fijémonos que esta frase dice algo tremendo. Dice, no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Porque el apóstol Juan aquí recuerda estas palabras del Señor Jesús. Porque fíjese, hermanos, que muchas veces, si no se entiende bien lo que es la fe y lo que es la gracia, ¿cierto? El Señor Jesús, por ejemplo, decían en la Edad Media, que solamente obtenían la salvación quienes
imitaran la vida de Jesús. O sea que si alguien podía tener los mismos atributos de Cristo, ese podía obtener la vida eterna. Pero ¿quién va a poder, cierto, asemejar su vida de una manera natural, con su propio esfuerzo, a la de Jesús, a la del Señor Jesús? Entonces se convierte el Señor no en la salvación, sino en la condenación. ¿Ve? Entonces, eso es lo que le pasa a las personas cuando se encuentran a Cristo, al Señor Jesús, pero solamente en la carne. Como dice también la Biblia, dice que aún a Cristo podemos conocer según la carne. Y hay muchas personas que conocen al Señor Jesús, pero solo en la carne. O sea, solamente tienen una revelación o solamente tienen un entendimiento natural del Señor Jesús. Por eso aceptan su predicación, el modelo de su amor, aceptan todas sus virtudes. Y hasta los ateos dicen que sí, que hay que ser como Jesús, ¿cierto? Pero esa no es la manera. Tiene que ser mediante la fe en que Él fue enviado por el Padre a morir en la cruz del Calvario, para con su sangre poder limpiarnos, ¿cierto? Poder pagar la deuda, poder presentarse ante el Padre y poder resolver el problema de la muerte en nosotros, ¿cierto? Entonces no me envió el Señor Jesús a su Hijo para condenarnos. No, el objetivo de que el Señor viniera aquí a la tierra no era señalarnos, no era decir, mira yo cómo soy y mira tú cómo eres, por tanto te voy a condenar. No, el Señor fue a rescatarnos, a salvarnos. Amén. Entonces dice así: no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Este por Él es por el Señor Jesús. No que el mundo sea salvo por sí mismo, porque ya vimos que nadie puede salvarse a sí mismo. Nadie que está sucio, ¿cierto?, puede limpiar a otro, porque con sus manos manchadas lo que va a hacer es solamente ahí restregarle el mugre en su propia espalda, pero nunca va a haber una limpieza de verdad, ¿cierto? El que en Él cree no es condenado. ¿Ve? ¿Condenado qué es? Morir eternamente. Esa es la condenación. Pero aquí dice que el que en Él cree, hermano, ¿es tan simple como eso? Sí, es que para nosotros es simple creer en el Señor. Pero para el Señor haber efectuado la obra que nos puede rescatar no fue simple. Acordémonos que estuvimos pasando por esos versos del Señor incluso en la misma cruz del Calvario. Y todo lo que le significó a Él llegar a presentarse como la propiciación de nuestro pecado. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Fíjense que uno podría pensar aquí que en lugar de decir esto, ¿quién es el que no ha sido, quién es el que ha sido condenado? El que no cree. Uno podría decir, como algunos han a veces entendido, dice, bueno, aquí dice que el que no cree ya ha sido condenado, pero debería decir, bueno, el que no se porte mal, el que se porte mal ya ha sido condenado. Pero fíjense que no está ligando la condenación, ¿cierto?, a nuestras obras. Y no está malas, y no está ligando nuestra salvación, nuestro nuevo nacimiento, a nuestras obras buenas. No hay ninguna obra buena que una persona muerta como estábamos nosotros pueda hacer, y mucho menos para agradar a Dios, ¿cierto? Si nosotros somos salvos, no es porque nos hayamos mostrado santos delante de Dios y entonces Dios haya dicho, este tis, como es tan tremendo, se merece que tenga vida eterna. No, en nosotros mismos y no tenemos nada extraordinario para liberarnos de la muerte. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Vamos a leer más versos de esto. El que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído. ¿Te das cuenta que la condenación es por no creer? Así como la salvación es por creer, la condenación es por no creer. Entonces, hermanos, nosotros hemos creído, si hemos creído en nuestro corazón lo que dice la Biblia, Olguita, Kate, Dieguito, Dianita, Santi, Hectico, Lina, Consuelito, Clarita, todos los que estamos aquí, si hemos creído, si hemos recibido esa obra del Señor Jesús,
si hemos reconocido que realmente nosotros necesitábamos de Él para salir de nuestra condición de muerte, hermanos, tenemos la vida eterna. Ya la tenemos. Amén. Ya la tenemos. Es lo que dice la palabra. Ya tenemos vida eterna. Amén. Qué bendición, ¿no? Entonces dice así. Y esta es la condenación. Bueno, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Ve? Eso, para eso es que sirven las obras de los hombres. Antes de recibir al Señor, toda obra que haga el hombre, hermano, es mala. ¿Sabe para qué sirven las obras de justicia propia? Para esconderse de Dios, para no recibir la obra de Dios por nosotros. Eso es un mensaje que nos llega muy sutilmente a veces. Fíjense que es lo mismo que pasó en el jardín del Edén, con que Dios os ha dicho que si coméis de este árbol vas a morir. No, eso es mentira, ciertamente no es así. Más bien vas a ser muy inteligente y por ti mismo vas a discernir el bien y el mal. No vas a depender de Dios para que Él te diga lo bueno y lo malo. Eso no es así. Tú mismo por ti mismo tienes que hacer las cosas. Y eso, delante de los ojos de Dios, es lo que es el pecado. No confiarnos en su palabra, no confiarnos en su promesa. Amén. Entonces dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. ¿Ve? Todo aquel que hace lo malo, hermano, aborrece la luz. Tristemente, cuando Adán pecó y sabía que había pecado, lo que hizo fue taparse con unas hojas de parra, lo que tenía a la mano, ¿cierto? Pero al mismo tiempo se escondió, ¿sí es? Y esa es la justicia propia del ser humano. Cuando a una persona tú le hablas de Dios y empieza a sacar todas sus virtudes, esas como las hojas de parra, ¿cierto? Pero realmente lo que pasa, o por lo menos también era mi caso, cuando mi papá me decía, pero mira, pero es que yo no tengo que ir a las reuniones, yo no estoy haciendo nada malo, pero es justicia propia, y que a la larga está ocultando unas tinieblas que hay adentro. Bueno, pero si eres tan bueno, entonces qué malo tiene exponerte ante la luz de Dios, ¿cierto? Si somos tan buenos, ¿por qué no nos exponemos claramente a la luz del Señor? Hay algo que nos impide cuando no tenemos fe en el Señor. Pero hermanos, cuando sabemos nuestra verdadera condición, pues, Señor, tú sabes, tú me conoces, yo a ti no te puedo mentir. Tú sabes que yo soy débil, yo por ti mismo, ¿qué quieres que te presenten? Si no, ayúdame, ¿cierto? Esa es la verdad. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces, hermanos, vamos a leer otro versículo antes, ya lo hemos leído muchas veces, pero otra vez lo necesitamos de contexto. Juan capítulo 7, ahí más adelante, 2 paginitas más hacia adelante, Juan capítulo 7, y leámoslo el versículo 38. El que cree en mí, dice el Señor Jesús, el que cree en mí, como dice la Escritura, porque esto ya estaba escrito en el Antiguo Testamento. Cuando el Señor dice aquí la Escritura, se refiere al Antiguo Testamento porque en ese momento todavía no estaba el Nuevo Testamento, por lo menos no existía así empastadito como lo tenemos ahora. El que cree en mí, como dice la Escritura, fíjese que pasa algo orgánico. Hermanos, cuando nosotros creemos, pasa algo en nuestro interior, a la luz de este verso. ¿Ve? No es algo afuera, no es un eslogan que nos ponemos en la frente. ¿Ve? No es que nos matriculamos en una religión distinta. Cuando una persona cree en el Señor Jesús, algo en su interior sucede. Y es esto. De su interior correrán ríos de agua viva. Es como si un grifo que hubiese estado cerrado siempre, trancado por la suciedad de nuestro pecado, de pronto llega el Señor y destapa ese grifo. ¿Sí? Y de pronto dice que es como un río, del interior empieza a correr como un río.
Hermano, yo he visto una cosa que es tremenda. Uno puede tener el pedazo de tierra más seco, más árido, hasta arena puede ser incluso. Pero si le llega algo de humedad, empiezan a crecer plantas que ni siquiera uno ha sembrado. ¿Pero por qué? Porque por el aire, por el viento, ustedes saben que por el viento van las partículas, las semillas, el polen, todo esto, ¿cierto? Hay maticas que expelen sus semillas por el aire, y esas semillas caen en la arena a veces, y a veces en la tierra. A veces a mí me pasa que hasta del andén tengo que quitar maticas. ¿Por qué? Porque esa semilla llega hasta ahí, ¿cierto? Y si en ese pedazo de tierra cae algo de humedad, empieza a nacer. ¿Sí ves? La humedad, el agua, produce eso. Y ese agua, dice, es el Espíritu Santo. Hermanos, hay algo que nosotros tenemos que entender claramente de la salvación. Una vez nosotros hemos nacido de nuevo, se produce un cambio de naturaleza en nosotros. Es un cambio. ¿Ven? Y ese cambio es que ahora somos hijos de Dios, nacidos de su Santo Espíritu. Por eso empiezan a suceder cosas que antes nosotros no podíamos lograrlo, por más que lo intentáramos en nuestras propias fuerzas. ¿Ven? ¿Por qué? Porque todavía no había habido un cambio de naturaleza. Pero cuando el Espíritu Santo, cuando nosotros creímos, como dice el Señor Jesús, el que cree en mí de su interior, entonces en nuestro interior ahora empieza a fluir una nueva vida. Que esa vida, hermanos, ¿sabe qué? Esa vida no es nuestra. Esa es la vida del Señor Jesús, que ha sido injertada, introducida a nuestro ser. Por eso, sin que tú te esfuerces ahora, sin que tú te lo propongas, sin que eso te genere un esfuerzo carnal, natural y humano, las cosas en nosotros empiezan a cambiar. Y no hablemos solamente de un cambio en lo comportamental, ¿cierto? Si nosotros nos damos cuenta, cuando nosotros recibimos al Señor Jesús, algo en nuestro interior cambió, hubo una llenura. Ya no hay más un vacío que antes no entendíamos por qué estaba. ¿Ve? Éramos como una matera sin semilla y sin agua. Pero ahora algo cambió en nuestro interior. Por lo tanto, hermanos, una persona que ha creído en el Señor Jesús es una nueva criatura. Amén. Las cosas viejas pasaron ya. Veamos ese versículo. Gálatas, ¿cierto? Nuevas criaturas, las cosas nuevas pasaron ya. He aquí, dime. Las cosas viejas. Las cosas viejas. Sí, las nuevas. Gálatas 5:20. Gálatas. 5:20, ¿no? Segunda Corintios. 5. Perdón, ¿cómo es? No, Gálatas. Segunda Corintios 5:17. A 2 de Corintios 5:17. Mire, hermano, este verso, es una provisión muy tremenda, muy grande. Dice así. Mire, leámoslo desde el 16. Bueno, leámoslo desde el 14. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto. Fíjese que ¿cuándo es que en el ser humano aparece un constreñimiento de su pecado? ¿Cuándo es que realmente dice yo necesito de Dios, del Señor? Cuando viene el amor del Señor y nos constriñe. No por una cantaleta. El Señor no nos dice, deja de fumar y yo te recibo. Eso no es así. ¿Cierto? Ahora, el Señor no nos dice tampoco, Fumen. venga y siga fumando. No es eso, no consiste, la salvación no consiste en eso, ¿cierto? El nacimiento, el querer tener un hijo, no es de esa manera. Es una transmisión de vida. De manera, dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí. ¿Ve? Ya hay un cambio de naturaleza,
sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Porque la vida que ha sido injertada en nosotros no es nuestra, es la vida de Él. Él fue el que resucitó. De manera que nosotros de aquí en adelante, ¿qué quiere decir Pablo cuando dice nosotros de aquí en adelante? Cuando hemos pasado al Señor, cuando hemos creído en el Señor. De ese momento en adelante, cuando yo acepto la obra del Señor Jesús por mí, de ahí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que, si alguno está en Cristo, ¿y cómo es que estamos en Cristo? Creyéndole en Él, recibiéndole, aceptándole. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Ve? Por eso algunos hermanos dicen, ¿cómo vamos a enseñar que la salvación es por fe y es eterna? Eso va a volverse un libertinaje. Eso fuera, si la salvación no fuera algo que ocurriera en nuestro interior. ¿Ve? Pero como es algo que ocurre en nuestro interior mismo, ahora tenemos otra regla. Alguien mora adentro. ¿Ve? Y ese alguien, hermano, es el que te sustenta para no pecar. Amén. Nosotros no dejamos de pecar porque nos lo propongamos y porque seamos muy valientes y muy inteligentes. No. Dejamos de pecar si nos aferramos a Cristo, si confiamos en su obra, si día a día permanecemos en Él y nos aferramos a su gracia y a su poder. Vamos a ver eso también. Entonces dice así, las cosas viejas pasaron. He aquí, algunas son hechas nuevas. No, todas. No algunas, todas son hechas nuevas. ¿Qué milagro es esto, hermano? Qué tremendo es esto. Cómo el Señor necesitamos que el Señor afirme estas palabras en nuestros corazones. Amén. He aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios. Qué precioso es el Señor. Quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Qué tremendo, ¿no, hermano? Que a Él mismo nos haya reconciliado. ¿Sí ves? Reconciliado. Yo he visto, hermanos, algunas escenas a veces en donde incluso la persona no quiere reconciliarse con el otro, aunque él mismo sea el que lo haya ofendido, porque su vergüenza es mayor, entonces prefiere esconderse, prefiere no aceptarle, Pero he visto, hermanos, que algunos han ido a buscar y a pedirle y a atraer a ese que se les está escondiendo y la persona queda desarmada. Esa es la obra que hizo el Señor por nosotros. Fue y como le hizo a Adán. Adán, ¿y por qué estás escondido? ¿Pero qué haces allá como un tontico detrás de esa mata? Y Señor, es que me siento como medio desnudo delante de ti. No, ven, que si yo te quiero vestir. ¿Sí ves? Esa es la obra del Señor Jesús. Nunca el Señor nos va a señalar con el ánimo de que nos apartemos de Él. Como el Señor Jesús le dijo a la mujer que había sido encontrada en adulterio. El Señor le dijo, bueno, el que esté libre, tire la primera piedra, el que esté libre de pecado. Y a ella, ¿qué le dijo? Vete, no peques más. ¿Sí ves? Mujer, ¿dónde están los que te condenaban? Ninguno te condenó y yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Eso es lo que quiere el Señor. Amén. Amén. Entonces dice así. Las cosas viejas pasaron ya. Bueno, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. ¿Qué cosa, oye? Por Cristo, porque esto no es de nosotros, por Cristo, y nos dio el ministerio o el servicio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, en la cruz, y todo lo que vimos de Él, desde su nacimiento virginal allá en el pesebre. Todos saben qué estaba haciendo el Señor, reconciliando al mundo. Toda la obra del Señor es para esto. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Uy, pero qué tan alcahuete es Dios. No, no es que Dios sea alcahueta, Dios es el más santo. Dios no permite 1 milímetro, hermano. Si nosotros permitimos 1 milímetro de nuestro pecado, el Señor no soporta ni siquiera la milésima parte de 1 milímetro del pecado. Pero es que Él entiende bien lo que nos pasó. Por eso Él siendo un padre, ¿cierto?
Él sabe cómo sus hijos no pueden salir del pecado por sí mismos. Por eso Él es el que les dio todas las cosas. Él fue el que nos dio a su Hijo para que nosotros saliéramos de nuestro problema. Amén. Eso es lo que hizo el Padre. Por eso no les tomó en cuenta al hombre sus pecados y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, ¿no? Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Como si Dios rogase, Dios rogándole al hombre, oye, mira que te quiero perdonar, que te quiero limpiar, que te quiero rescatar, que te quiero dar vida eterna, ¿no? Deja de estarte escondiendo de mí, que yo quiero es tener vida contigo. Reconciliaos con Dios. Y mira cómo lo dice aquí. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Nunca piense, hermano, nunca pensemos, y esto me lo digo a mí mismo, y se lo digo al diablo mismo. Nunca vamos a pensar que nuestra salvación es una salvación injusta. Es la salvación justa, ¿no? ¿Por qué? Porque fue por causa de la obra del Señor Jesús. Él no debía haber muerto y murió. Así pues, nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también que no recibáis en vano la gracia de Dios. Gracia es gracia, ¿no? Exacto. Dice, porque dice, en el tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de la salvación, ¿no? Entonces, bueno, volvamos otra vez al Evangelio de Juan, el capítulo 7, 17, donde estamos diciendo, de su interior, hermanos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa orgánicamente en nuestro interior? Que nuestro espíritu, que había estado muerto, separado de Dios, ajeno a la vida de Dios, ahora viene y es llenado con el Espíritu Santo de Dios. Nuestro espíritu humano, ¿cierto? Ahora recibe el Espíritu Santo del Señor. Hermanos, nuestro espíritu es como un guante de cocina. De esos con los que uno lava la loza. Nuestro espíritu era como un guante, ¿cierto? Solo que un guante ahí tirado encima del mesón. ¿Cierto? Y ese es el espíritu del hombre. Ese guante podrá lavar la loza solo. Hermano, por más que le hagamos barra desde afuera y le animemos y le digamos que por qué no, si tiene ahí los 5 dedos. Hermano, si una mano no es introducida dentro de ese guante y lo llena, ese guante por sí mismo es incapaz ni siquiera de... No, pues ¿qué puede hacer el pobre guante? No puede hacer nada. Pero cuando en su interior viene la vida que lo llena, para lo cual él fue diseñado, ese guante, ¿cierto? Ese guante fue diseñado para recibir esa mano. Y ahí es donde el ser humano entiende para qué fue creado, se siente realizado. Porque ese que lo creó sabe para qué lo creó. Y por eso tiene ese diseño, ¿cierto? Y entonces le dice, ya basta, ¿cierto? De todos estos mal usos que le estábamos dando a nuestro propio ser. Ahora viene el creador de ese guante y introduce su mano, y ahora el guante y la mano parece que fueran uno. Cuando está lavando la loza, ¿cierto? ¿Quién está lavando la loza? ¿El guante o la mano? Pues los dos, ¿cierto? Si le quitas la mano, el guante se desinfla y no hace nada. Pero la mano sola no quiere lavar la loza. Ella quiere ponerse el guante para que la loza pueda ser lavada, si no se resbala y se rompe. Eso es lo que quiere Dios. Dios hubiera podido hacer las cosas perfectas sin nosotros. Pero ¿qué chiste tiene para Dios hacer eso? Para Dios, hermano, era más fácil Él mismo haber hecho 5 universos más y haber hecho en lugar del hombre en libertad, hubiera hecho un títere, hubiera hecho un Robocop y todo sería perfecto, ¿cierto? Pero eso para Dios, ¿qué sería? ¿Dios se complacería, digámoslo así, entre comillas, con Él mismo? Eso no es tan, ¿cierto? No es para Dios ninguna obra en la que Él está haciendo con nosotros, que nos dejó en libertad y ahora quiere conquistarnos libremente para Él,
Conquistarnos en el sentido de enamorarnos, no de subyugarnos como quien conquista un país, no, conquistarnos como quien conquista una novia, como quien conquista a la persona que ama. Esa es la conquista que Dios está haciendo. Entonces dice así, ahí donde estábamos, en el Evangelio de Juan, dice, esto dijo del Espíritu, o sea que el Espíritu es lo que va a empezar a correr en nuestro interior. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que cumpliesen la ley, no. Los que se circunciden, no. Los que creyesen en él. Porque es por fe y para fe, como dice la Biblia. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, pero ahora cuando llegamos al punto ya el Espíritu Santo ha venido. Porque Jesús aún no había sido glorificado, pero ya hasta donde hemos estudiado, ya el Señor ha sido glorificado, ya el Espíritu Santo está, y por eso estamos viendo la salvación, porque ya el Espíritu Santo está al alcance de nuestra fe. Amén. 7:40. Dime. 7:40 de Juan. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente, este es el profeta, ¿no? Exactamente, sí. Entonces, ahora hermanos, leamos Romanos, donde habíamos quedado también. Vamos a leer hoy unos versos más. Romanos, capítulo, esta conclusión, capítulo 3. Habíamos leído ya algunos versículos antes, pero 3 dice así. Vámonos del 27. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Quién se puede jactar delante de Dios? Nadie, hermanos. Nadie puede jactarse delante de Dios. Todos estábamos en la misma condición. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Esa es otra ley, pero es de la fe, no de ley de las obras. La ley de las obras que dice, tengo que portarme bien para que el Señor me salve. Y si me porto mal, ya me pierdo otra vez. Pero si vuelvo y me porto bien, vuelvo y soy merecedor de la salvación. Y esa es la ley de las obras. La ley de la fe es, Señor, soy tu hijo. Yo creí que tú me perdonaste. He creído que tu sangre preciosa, como dice la Biblia, tengo fe en que tu sangre preciosa fue el precio por mis pecados, el precio por mi maldad. Soy tu hijo, ayúdame en mi debilidad, ayúdame en lo que me hace falta de ti. Llena todo mi corazón, como la matica del agua, ¿cierto? Tiene que empezar a crecer. No es que la matica al día siguiente ya esté dando unos cocos grandísimos. No, para dar cocos eso... Son unos cuantos años. Exactamente, pero tiene la vida, no ha perdido la vida, ¿cierto? Se ve, está verde. Como dijo el Señor, el reino de los cielos es como alguien que siembra una semilla en la tierra. Esa semilla primero sale la plantica, después sale la espiga, después fruto en la espiga y después el fruto se madura y entonces ahí se puede alimentar. Así es la obra del Señor en nosotros, en nuestro corazón. ¿Por qué, hermanos? Porque si el Señor viniera a nuestra vida hoy, ¿cierto? Si naciéramos hoy, imagínense que el bebé naciera hoy, ¿cierto? Y al día siguiente vamos y lo sentamos allá en el puesto, en la gerencia del banco, para que ya el otro día empiece a gerenciar los negocios de su padre, ¿cierto? Pues el bebé se va a caer del asiento y va a haber un problema, ¿cierto? No es eso lo que el Señor quiere, porque Él no es así. Él nos comprende, Él sabe que somos como somos. Porque el Señor Jesús también nació de esa misma manera, en un pesebre, al cuidado de sus padres, de José y María, siendo el Hijo de Dios. Él hubiera podido venir de 30 años. Pero no, porque es que eso no es lo natural en el hombre. ¿Por qué a Adán el Señor no lo puso de una vez en el huerto del Edén y ya le dio, bueno, Adán, aquí está la ley y esta es la Biblia, se la dejo de una vez, no va a esperar 6.000 años a que se complete el canon. Ya, y te voy a darte 1, 2, 3 palmaditas en la espalda y ya vas a comprender todo el plan de Dios. No, ese no es el corazón de Dios. Así no es el Señor.
¿cierto? El Señor es distinto, el Señor es progresivo, ¿cierto? El Señor es respetuoso, el Señor es amable, el Señor se va mostrando de a poco, ¿cierto? Porque el único que es Dios es Él, el único que es perfecto, el único que tiene todo el conocimiento y siempre lo ha tenido es Él. Nosotros somos su creación, ¿cierto? Entonces le vamos conociendo así, de a poco. Entonces estábamos en Romanos. Entonces dice, ¿no? ¿Dónde está la jactancia? Capítulo 3 del 27, 3:27. Por la ley no, por la ley de la fe. Concluimos pues, hermanos, ¿será que nosotros podemos concluir con Pablo esto? Pues hermano, yo digo una cosa, por la fe, está aquí en la palabra de Dios, yo voy a concluir lo que Pablo concluye, ¿cierto? Así todavía no entienda bien todavía cómo fui que yo nací. Es más, hermanos, si nosotros ya todos somos mayores de edad, ¿cierto? Pero si nos ponemos a pensar y a escribir realmente cómo fue nuestro proceso biológico, químico, natural, humano, para que naciéramos, yo mismo más de una o dos cositas no puedo decir, ¿cierto? O sea que fíjense que no se trata de entender cómo fuimos salvos, si entendemos la manera que el Señor nos rescató, y hay cosas que el Señor nos va a ir hablando cada vez más, amén. Pero el que no entendamos cómo es que se crea la vida no quita que hoy día no estemos aquí sentados. No sé, que la proteína, que el cromosoma X con el cromosoma Y, y que no entiendo muy bien ese detalle, pero una cosa sé, y es que hoy estoy aquí, estoy parado y estoy hablando, ¿cierto? Así que es verdad, la vida existe, ¿cierto? Pero el hombre no es capaz de escribir la fórmula para que haya vida. Pero la prueba más evidente es él mismo. Hoy estamos aquí, ¿cierto? Entendiendo apenas lo que más o menos podemos captar con la ayuda del Señor de todos estos versos. Dice, concluimos pues que el hombre es justificado, esa palabra es importante, no salimos de la cárcel porque nos volamos, ¿cierto? Salimos de la cárcel porque pagamos lo que había que pagar, por eso habla de justificados. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin obras de la ley. O sea que lo que a veces se dice, de que bueno, tú eres salvo por gracia, pero tienes que ayudar con tus obras para no caer. No es así a la luz de la palabra. Entonces dice así, por la fe, y dice Pablo, sin las obras de la ley. ¿Qué conclusión, no, hermanos? Para mí esta conclusión, hermanos, es como sentar un fundamento firme en nuestro corazón. Esa es una conclusión, ¿cierto? Es una conclusión, no es algo que está en proceso, no es algo que vamos a ver si sí o no, es una conclusión del apóstol Pablo, del Espíritu Santo de Dios para nosotros. Entonces dice, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, o sea, a los que se circuncidan, pensando que por la circuncisión van a ser salvos, pero no, si él cree en el Señor Jesús, es salvo, aunque se circuncide o no se circuncide, es salvo, ¿cierto? Entonces dice, y él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Entonces mira este versículo. Luego, por la fe invalidamos la ley. Entonces, como todo es por fe, entonces ahora va a haber libertinaje, como dice Pablo en el Evangelio de Romanos. No. ¿Por qué? Porque recordemos que hay un cambio orgánico interno en nosotros. Amén. Y al contrario, ¿sabe qué pasa? Si para nosotros antes, ¿cierto? Decir una mentira grande, bueno, eso era un pecado, no vamos a decir mentiras grandes. Pero mentiras, como decíamos antes, mentiras piadosas, bueno, eso no es pecado, ¿no, hermano? ¿Sabe qué pasa cuando viene el Espíritu Santo? Hermano, hasta una pequeñísima intento de mentirilla, el Espíritu Santo nos lo grita en el oído como si estuviéramos diciendo la mentira más grande de todas. Eso era lo que decía el Señor Jesús. Tú que te justificas por las obras, ¿cierto? Tú dices,
ojo por ojo y diente por diente. Eso es lo que es a la luz de las obras, eso es lo que está bien. Pero el Espíritu Santo te dice, te pegaron una mejilla, pon la otra. ¿Ve? ¿Ve cómo la ley ahora es ahora magnificada, ahora en nuestro interior, sin que nadie nos lo diga? Ahora la cantaleta, como decíamos, entre comillas, no viene de afuera. Ahora el policía está adentro. ¿Sí ves? Antes nos presentábamos justos, ¿cierto? Delante de todos, porque nadie sabía lo que hacíamos cuando nos quedamos solos. Pero cuando tienes el Espíritu Santo, no hay lugar donde uno pueda ir. El Espíritu Santo todo el tiempo está en nosotros. Aleluya. ¿Cierto? Amén, aleluya. Entonces dice Pablo, luego por la fe invalidamos la ley. En ninguna manera, no señor, la ley no se invalida, sino que confirmamos la ley. O sea, algo que antes estaba fuera de nosotros y que era inalcanzable, como era hacer las obras que Dios demandaba de nosotros, ahora está confirmado en nosotros. ¿Eh? Ahora agradamos al Señor. Ahora ya el guante puede lavar la loza, ¿cierto? Veamos otros versos más. Dice. Bueno, leamos ahí ese versículo que sigue, 1004.1, porque esos capítulos y versículos no están inspirados, pero bueno, ayudan mucho. Capítulo 4.1, ahí donde estamos. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Cuando dices no están, ¿cuál es la diferencia entre estar inspirado o a este? Inspirado es que ciertamente es algo que está en el texto, digámoslo así, sagrado, en el texto santo y que fue inspirado por el Espíritu Santo, ¿cierto? Como lo de Juan. Como en todos los Apocalipsis. versos. Ah, ok. Sí, toda la palabra es inspirada por Dios. Pero entonces después nosotros cogemos ese texto, por ejemplo, ¿cierto? Y él fue inspirado, pero fue inspirado en su versión original como la escribió y como la recibió el apóstol, que incluso ni siquiera estaba escrito en español, estaba escrito en griego, en este caso. Entonces cuando lo traducimos, esa traducción ya la hizo un hombre, ¿cierto? Ok. Entonces esa traducción puede tener errores porque el traductor es humano, puede cometer imprecisiones. Gracias al Señor que no hubo solo un traductor, y gracias al Señor que también quedó el griego ahí. Entonces estos capítulos y versículos que tiene la Biblia que tenemos hoy día, no fueron inspirados por el Espíritu Santo, no fue que el apóstol Pablo escribió, bueno, capítulo 4, ¿cierto? Ni los versículos, ni los títulos estos negrillos. Pero nos sirven mucho porque nos ubicamos. Imagínense si la Biblia no tuviera capítulos y versículos. Entonces los hermanos que hicieron este trabajo, pues tenemos mucho que estarles agradecidos, ¿cierto? Y los que pusieron estos subtítulos, pues también nos ayuda mucho, ¿cierto? Solo que, por ejemplo, en este caso, fíjate que leímos hasta ahí y es como si alguien nos dijera, hasta ahí se terminó el tema. Pero si nos damos cuenta, el tema sigue sin cortarse. Mira cómo dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse. O sea, si alguien puede presentarse ante Dios diciendo, bueno, Señor, tú me salvaste, pero porque es que yo realmente era santo, santo, santo. ¿Cierto? Y no. Dice, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? O sea, ¿qué dice la Biblia? Creyó Abraham a Dios. Y le fue contado por justicia. ¿Ve? O sea que al creer fue que él fue justificado. Si no cree, no es justificado, porque como lo vimos aquí, el que no cree en Cristo, el que no se presenta con Cristo delante de Dios, es como el que va a salir de la cárcel, ¿cierto? Y no tiene su salvoconducto, no tiene sus cuentas pagadas, ¿cierto? No puede salir de la cárcel diciendo, no, pero es que mira, yo hoy me peiné bien, me arreglé bien, estoy bien presentado, me puse corbata. No es que de la cárcel no se sale por ponerse corbata. De la cárcel se sale solamente si has pagado tu condena, ¿cierto? Y esa condena fue la que él pagó, la que pagó el Señor Jesús. Porque, entonces dice así, pero al que obra, fíjese, al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda, ¿ves? Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia, ¿no? Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, ¿no? Diciendo, como esa canción que cantamos nosotros, bienaventurado aquel cuyas transgresiones han sido perdonados y cuyos pecados son cubiertos, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado.
¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en circuncisión o en incircuncisión? No en circuncisión, o sea, Abraham no se había circuncidado todavía y él ya le había sido prometida esto, sino en la circuncisión, Sino en la incircuncisión. sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, que eso es lo que vamos a ver ahora. Después. Entonces, ¿cómo son las obras? Las obras es una señal de que ha habido un cambio de naturaleza, ¿cierto? Si sembramos un pero o una mandarina, ¿cierto? Las mandarinas, los frutos, ¿cierto? Es lo que van a confirmar que realmente ese árbol sí es de mandarina. Bueno, entonces, le damos para no quedarnos cortados acá, a ver si... Bueno, entonces leamos Gálatas, hermanos. Leamos Gálatas, capítulo 3, versículo 1. Mire cómo empieza el Espíritu Santo así, dice: oh Gálatas insensatos. O sea, la sensatez es ser coherentes, ser inteligentes, ¿cierto? Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros, porque ya en la época de Pablo, fíjese, Pablo ya tenía que corregir este asunto de quién era hijo de Dios y quién no, quién es salvo y quién no. ¿Sí ves? Por medio de qué es que hay salvación. ¿Sí ves? Ya aquí en el Nuevo Testamento, aunque los apóstoles habían acabado de enseñar y de escribir, ya Pablo tenía que entrar a corregir esto. Y mire cómo dice Pablo: esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu Santo por las obras de la ley? ¿O por el oír con fe? Que fue lo que dijo el Señor Jesús. El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. ¿Ve cómo Pablo tenía claro esa enseñanza del Señor Jesús? Entonces él le dice: o es por las obras. Porque ya en esta época decía: ¿cómo va a ser salvo por fe? No, Señor, usted tiene que hacer y tiene que hacer esto y tiene que circuncidarse y tiene que hacer aquí, tiene que ser íntegro, y entonces así de pronto un día, de pronto se merezca la salvación. Por eso Pablo decía: ¿recibisteis el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, porque no hay nadie que no pueda comenzar por el Espíritu delante de Dios, todos somos muertos, y recibimos un día el Espíritu Santo y de ese día nacimos. Como el Señor le decía a Nicodemo: el que no naciera del agua y del Espíritu, ¿cierto? Ahí ese es el nacimiento. Por el Espíritu, ¿ahora vas a acabar por la carne? ¿Ve cómo dice Pablo? No, si comenzamos por el Espíritu no hay que continuar con la carne. ¿Sí me entienden? Si el Espíritu vino a nacer y vino a morar en nosotros, no necesita que nuestra carne le ayude en ese ejercicio. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Y vuelve a poner el ejemplo de Abraham. Dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿No? Versículo 9. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Es que ese es el problema, que el que quiera presentarse justo delante de Dios por sí mismo, no piense que le van a tomar la tarea que sí hizo, como le pasó a ese joven rico. Señor, ¿y qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Bueno, cumple los mandamientos. Yo ya los cumplí. Ah, bueno, vende todos los pobres, vende todas tus riquezas y dalo a los pobres. Y se entristeció. Siempre la ley tendrá una medida mucho más, y mucho más, y mucho más, y mucho más.
Eso es vivir por las obras. Que tú puedes decir, no, voy a alcanzar misericordia de Dios. Voy a levantarme todos los días ahora a las 4 de la mañana. Voy a orar durante 1 hora, juiciosito, un mes. Yo creo que si hago eso, en el 1 de julio ya voy a ser salvo. Imposible que no, todos los días a las 4 de la mañana, ¿cómo no va a ser salvo? ¿Cierto? Y digamos que lo logre, que logre levantarse, ¿cierto? Cuando cumple eso, ¿cierto? Se da cuenta. Ay, sí, pero me he dado cuenta que aunque madrugue más y más, no puedo dejar de decir estas mentiras, no puedo dejar de hacer esto, hacer estas groserías, no puedo, ¿cierto? Entonces, esa es la ley. Esa es la ley. Entonces, por eso no podemos ser justificados por nuestras propias obras. Entonces dice, todo el que hace las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Pero de dónde está diciendo Pablo estas cosas? Pues del Señor Jesús. Por eso leímos primero el Evangelio mismo de Juan, que es donde él está hablando de estas cosas. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida. Ya está ratificado, el pacto es pacto. ¿Sí? Un pacto se hace con arras. Yo voy a hacer un negocio, ¿cierto? Y como dejar en firme el negocio, yo te doy unas arras, ¿cierto? Si tú después te quieres retirar de ese negocio, ¿qué pasa? Se pierden las arras, ¿cierto? Porque justamente era para seguridad de ambos. ¿Sabe qué dice la Biblia del Espíritu Santo? Que Él son las arras de nuestra salvación. ¿Y esas arras quién la puso? El Señor, ¿cierto? Así que si el Señor decidiera retirarse, aún así Él tendría que dejarnos el Espíritu Santo. ¿Ve? Es imposible que una persona que haya recibido el Espíritu Santo le sea retirado. Eso es imposible, pero vamos a verlo más versículos. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice ya las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa, ¿no? Y entonces, bueno, ahí va a explicar para qué entonces sirve la ley. Pero leamos ahora Efesios capítulo 2. Pero leámoslo desde el verso 2.1. Miremos esto, hermanos, 2.1. Ya vamos a acabar. 2.1 de Efesios. Y Él os dio vida a vosotros. ¿A quiénes? A nosotros. Y mira que lo dice en pasado. Pablo le está hablando aquí a una iglesia, que es la iglesia en Éfeso. Hoy no estamos en Éfeso, estamos aquí, estamos en Usaquén, nos podría decir. Y Él, hermanos, Él os dio vida. ¿Cómo así os dio? ¿Cómo va a poder esto estar en pasado? Sí, porque fue cuando le recibimos, cuando creímos fue que Él nos dio vida. Él hubiera podido decir, y Él os dará vida. Eso es en futuro, ¿cierto? Pero dice, y Él os dio vida a vosotros. ¿Cuándo? Cuando estabais muertos. Claro, no tiene sentido que una persona primero le diga, bueno, yo te voy a dar vida, pero primero levántate. Ay, Señor, no, yo no puedo levantarme solo. Yo estoy muerto, justamente es que necesito tu vida. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. ¿Y en qué? En vuestros delitos y pecados. ¿Cierto? Esa es, hermanos, la realidad. En los cuales anduvisteis en otro tiempo. Porque Pablo no está diciendo aquí que los pecados, que es normal que los pecados nos sigan estando en nosotros, ¿no? Dice, esto sí lo pone en pasado. En los cuales anduvisteis en otro tiempo,
siguiendo la corriente de este mundo. Ay, ay, ay. Conforme al príncipe de la potestad del aire, hermanos, porque ¿sabe qué? La corriente del mundo no es solo la corriente del mundo, es la corriente del diablo. ¿Ven? Ese es el problema. Por eso a veces hay que tener cuidado con las modas, con las tendencias, porque uno piensa, ay, no vamos a ser, bueno, tan chochos. ¿Sí es lo que está haciendo todo el mundo? Hermano, es que el problema no es el mundo, el problema es quién está por encima del mundo. A veces no nos damos cuenta y estamos detrás de la corriente del mundo como si solo fuera el mundo, como si fuera solamente ideas de Lady Gaga o modas de Justin Bieber, ¿por qué? ¿Cierto? Pero resulta que es que detrás de esas corrientes, dice la Biblia, ¿cierto? Hay alguien que como que le da pedal a eso. Entonces por eso hay que a veces discernir, que no sea que estemos siguiendo no solamente a Justin Bieber, sino al príncipe de la potestad del aire. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos, inclusive el apóstol Pablo se incluye. ¿Cómo vamos a estar nosotros incluidos? Vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, porque la salvación es un cambio de naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Pablo no era diferente a ninguno, y nosotros no éramos diferentes. Hermanos, nosotros no somos diferentes de malos a Pablo Escobar. Ante los ojos de Dios es el mismo. Pablo Escobar, que no sé, que del mismísimo Buda, si no cree en el Señor Jesús, va a ir al mismo lugar donde va a ir Pablo Escobar. ¿Cómo vas a poner a Buda en el mismo? Hermano, ¿cierto? Es que Pablo Escobar no va a poder llegar ese día a sacar sus millones, ¿cierto? Como hacía aquí en la tierra, pesando obras malas con obras buenas. Esa es la salvación a lo humano, que nos imaginamos nosotros mismos. Entonces dice, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, no nosotros. Este pero es el que cambia la dirección, es el que cambia el contexto, el que cambia la situación. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, porque el Señor, como hemos visto, todo esto es por una conquista amorosa. Por su gran amor con que nos amó, recordemos, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Ese es el amor de Dios. Aún estando nosotros muertos en pecados, no sin pecados, con pecados, aún en esa condición, nos dio vida juntamente con Cristo. Y mire, este paréntesis es inspirado. Por gracia sois salvos, como diciendo Pablo, no se te olvide eso. ¿Cierto? Es un regalo. Y juntamente con Él nos resucitó. Y habla en pasado como si eso ya hubiera sido. ¿Por qué? Porque es que estábamos muertos y ahora estamos vivos. Sí, el cuerpo tendrá que ir a una tumba si no viene el Señor Jesús antes. Pero es que esa no es la vida que necesitamos nosotros. La vida que necesitamos nosotros es la vida eterna que ahora vive en nosotros. Por eso dice, el que en Él cree ya no se pierde, sino que tiene vida eterna. Yo le resucitaré en el día postrero, dice. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, como Pablo insiste tanto en eso, como el Señor insiste tanto en eso. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Don, ¿qué es don? Don es algo que se te da, ¿cierto? Don de Dios. Y dice el versículo 9, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras. Ahora aquí es donde empezamos a entender qué es lo que son las buenas obras. ¿Y para qué es que son las buenas obras? ¿Y para qué es que es la salvación? La salvación es para que hagamos buenas obras. ¿Ve? Pero la salvación no es porque hicimos obras buenas. Al contrario, la salvación es porque estábamos perdidos. Y fuimos salvos por medio de la fe y por medio de la gracia. No por obras, pero sí para las obras. Amén.
Por eso hay una instancia distinta de la que hablamos al principio, cuando dijimos que íbamos a hablar de esto, decíamos que íbamos a hablar también del reino y también de lo que son las obras y también de lo que es la disciplina para los hijos nacidos del Señor, los que ya somos salvos. Dice, no por obras para que nadie se gloríe. Para buenas obras, fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, o sea que las obras buenas ni siquiera las que nosotros pensamos que son buenas muchas veces, sino hay que preguntarle al Señor, ¿tú preparaste de antemano esto, Señor? ¿Tú lo preparaste? Si lo preparaste, entonces vamos a hacer. ¿Sabe qué pasó? ¿Se acuerdan de esa escena donde estaban Marta y María, estaban en una reunión así muy familiar, ¿cierto? Y de pronto María estaba sentada a los pies del Señor escuchándolo, ¿cierto? Y Marta estaba por allá lavando la loza y todo eso, y de pronto se molesta y viene el Señor, Señor, ay, Marta no hace nada, Marta no hace cosas, y a mí me toca hacer lo más pesado, y a mí nadie me aplaude y todo eso. Y el Señor Jesús le dice, déjala, buena obra me ha hecho. ¿Sí es? O sea que no es que lavar la loza esté malo o no. El tema es qué es lo que el Señor preparó. ¿Sí ves? A veces nuestra misma intención buena, ¿cierto? No es lo que el Señor quiere. Por eso las obras buenas hay que verlas también desde la perspectiva del Señor. Entonces dice, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos más bien en ellas, ¿no? Entonces, leamos esta, mira. Versículo 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo. Ese era otro tiempo. Alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Qué tristeza. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Eso es lo único que nos puede acercar a Dios. No nos acercamos de ninguna otra manera a Dios, ¿no? Porque Él es nuestra paz. Fíjese, hermanos. Hermanos, ¿sabe qué nosotros tiene que enseñarnos el Espíritu Santo? A tener paz, no con lo que nosotros hacemos, sino a tener paz en Cristo, en el Señor. Hermano, y tú empiezas a darte cuenta que eso es como si uno empezara a quitarle cargas y cargas de encima. Y cargas, y cargas de encima, y cargas de encima. Entonces dice así, que de ambos pueblos hizo uno por medio de la separación y bueno. Entonces dice así, mira, versículo 18, porque por medio de él los unos y los otros, está hablando de los judíos y los gentiles, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, ¿cierto? Bueno, Efesios, el último pasajito para cerrar aquí en Tito. Veámoslo otra vez, otro pasaje en Tito. Tito, hermanos, cuando se parece como a ti. Tito era un joven cuando Pablo le escribía esto. Sí, exactamente. Entonces mira lo que le decía. Tito capítulo 3. Está después de Timoteo, que también era otro joven. Tito capítulo 3. Mira, esa negrilla, como decíamos, no es inspirada, pero no sirve. Justificados por gracia. No entendí bien, pero Tito capítulo 3. 1. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y a autoridades. Que obedezcan, no que desobedezcan. Algunos dicen salvación por gracia, eso suena a desobediencia. No, hermano, no hay nadie más obediente que alguien que haya entendido la obra que Dios hizo por él, ¿no? Hermanos, que alguien peque porque sabe que ha sido salvo por gracia, ¿cierto? Es como si alguien sabe quién es su papá y su mamá y entonces va a hacer cosas malas contra ellos porque un día se dio cuenta que era su papá y su mamá. Eso no es natural, ¿me explico? No es natural, ¿cierto? Lo natural es al contrario, que cada vez que tú entiendes un poco más a tu papá y a tu mamá, los amas más, y mucho más cuando a veces nos comparamos con lo que somos nosotros hacia ellos, ¿cierto? Y ahí uno se da cuenta, oye, sí, tienes razón, ¿cierto? Y ahí uno se apega antes más.
y autoridades que obedezcan, que estén dispuestos, mire, que estén dispuestos a toda buena obra. No a malas obras, eso no es natural. Una persona que porque sepa que esta es su casa llegue a romper los muebles, a descomponer todo, eso es como raro, se parece que no es de la casa, hay que ver bien, no sea que sea un lobo, no sea una oveja, ¿cierto? Pero si es realmente un hijo, si ha recibido el Espíritu Santo, seguirá esta línea, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, aún hasta con los hombres malos. Porque nosotros también, mire cómo Pablo se incluye, nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Oye, hermanos, que la vida sin el Señor es terrible. Sí, yo no sé cómo se puede Qué vivir cosa, así. ¿no? Qué cosa, una vida solo de competencia, competitividad, aborreciendo. Hasta los que yo he visto a veces, hermanos, se sientan en un cubículo, les toca trabajar así casi hombro con hombro y la gente no se identifica de corazón, ¿cierto? Y aborreciéndonos unos a otros. Pero mire cómo dice el versículo 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, aleluya. No fue, pero cuando dejaste de aborrecer y cuando ya le dijiste no a las concupiscencias de la carne, cuando cambiaste un poquito, ¿cierto? Cuando te peinaste y más o menos estuviste bien presentado delante de Dios, ahí como que cuando reconociste un poco, no. Dice así, dice, cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó en tiempo pasado, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, no es por eso, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, acuérdense del río del interior que hablaba el Señor, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación, aleluya, nuevas criaturas somos, en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente, hermanos, no es con a cuentagotas. El Espíritu Santo fue derramado abundantemente, es como un río, imagínense. En nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Es que los salvadores no somos nosotros mismos. Nadie se puede salvar por sí mismo. Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados, no injustificados, nuestra salvación es justificada, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos, conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios, ¿cierto? O sea, los que le han recibido, los que han recibido el Espíritu Santo, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. No dice que procuren ocuparse en buenas obras para que crean en Dios. Eso es al revés y está mal y es imposible. Nadie puede hacer buenas obras si no ha sido salvo primero. Dice es al contrario, que el que creyó procure entonces ahora ocuparse en buenas obras. Ahora sí, mire, antes de que una persona sea salva, aunque haga muchos malabares, aunque haga 8 pelotas en el aire y no se le caigan, no se va a presentar al Señor haciendo esos trucos, diciendo, Señor, mira, ya me salió este truco, ya lo intenté y ya, llevo 2 días y voy para el tercero y ya salí de mi problema. Ese truco, hermano, por complejo que sea, si es una persona que no ha nacido de nuevo, si es una persona que no ha creído en el Señor y que no tiene el Espíritu Santo, esas obras delante de Dios son muertas. Pero una persona que ha nacido de nuevo, que ya es un hijo de Dios, ¿cierto? Que ya tiene el Espíritu Santo, ¿cierto? Aunque se presente con un dibujito todo chueco, ¿cierto? Con una casita, con una bolita y 2 bolitas por dentro, y ese es mi papá, ¿cierto? Y eso el papá lo recibe como algo de su hijo, ¿cierto? No es perfecto, pero es su hijo, ¿cierto? No es todo lo que el hijo va a tener que hacer, pero viene de su hijo, está en ese proceso, él lo conoce, amén.
Esa es la diferencia. Cuando nosotros somos salvos, hermanos, ¿sabe qué? Cada obra, cada pequeño detalle, hasta recoger un papel que a veces botamos en el baño de la oficina, y a veces el Espíritu Santo dice, tú eres mi hijo, tú no puedes dejar ese papel igual que lo deja todo el mundo. Entonces, recoger ese papel y ponerlo en su lugar, ya es una obra de Dios en nosotros. ¿Sí ves? Esa es la diferencia. Eso es lo que cambia, eso es un cambio de naturaleza. Para los hijos de Dios, todo lo que hagamos cuenta delante del Señor. Tiene valor porque somos sus hijos. Amén. Tiene valor porque proviene de Él, porque Él nos está ayudando a ir por ese camino. Pero si no, pues eso no tiene ningún chiste. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, hermanos. Amén. Entonces, hermanos, ahora que ya hemos visto todas las razones, digámoslo así, como algunos hermanos llaman, razones positivas que nos muestra la Biblia acerca de que somos salvos por gracia y por fe, ¿cierto? Si el Señor nos concede, en la próxima vemos, básicamente hay 3 pasajes que tenemos que ver. El primero que está en el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 15, en Hebreos en el capítulo 6, y la epístola de Santiago, en el capítulo 2 y 3, creo más o menos, ¿cierto? Que son capítulos que hay que leerlos, ¿cierto? Como justamente están escritos, ¿cierto? Y ver lo que nos dicen esos versos acerca de el fruto de la salvación, que son las obras, ¿cierto? Entonces quiere decir que si alguien no tiene obras, ¿cierto? Hay que ver si realmente ha nacido de nuevo o no. Pero no quiere decir que alguien pueda ser salvo por las obras de la ley. ¿Amén? Entonces la conclusión, hermanos, es: si alguien ha creído en el Señor, ha nacido de nuevo y tiene vida eterna y es salvo y ya no es condenado. Y eso solamente por mediante la fe, por gracia. Amén. Amén. Esa es la conclusión hoy. Y una persona que ha nacido de nuevo nunca más va a la muerte. Amén. O sea que la conclusión incluye esa. Finalmente esa pregunta que muchas veces se hace: ¿la salvación se pierde o no se pierde? Hermano, la salvación no se pierde. Si realmente una persona ha sido salva, esa persona nunca más se va a perder, eternamente. Amén. Hagamos la siguiente analogía. Si yo tengo un hijo, ¿cierto? Biológicamente tengo un hijo, nace un hijo de mi esposa, ¿cierto? Nace un hijo, ¿cierto? ¿Ese hijo dejará de ser mi hijo en algún momento? No. Digamos que ese hijo se porte muy mal y todo lo que yo le enseñe, mi hijo no lo hace. Por esa causa, ¿él deja de ser mi hijo? No. Si ese hijo sale a sus vecinos y le dice que yo no soy su papá, ¿cierto? Porque él dice que yo no soy su papá, ¿dejará de ser mi hijo? No. Si se va a una notaría y hace firmar delante de un notario, ante un juez, que él ya no es más mi hijo, ¿cierto? Y le pone todos los sellos de la registraduría y todo lo demás, ¿qué pasa si me hacen una prueba de ADN a él y a mí? ¿Seguirá siendo mi hijo? Sigue siendo mi hijo. ¿Amén? Ahora, que no tenga herencia, que pronto no tenga acceso a todas las cosas que tiene su padre, será otra cosa. Amén. Amén. Entonces, nos falta ver esos otros versos, ¿cierto? Para darle ya, digámoslo así, como una óptica completa de todos los pasajes que habla la palabra. Amén. Bueno, hermanos, pues tenemos hasta ahí por hoy, gracias al Señor. Y el Señor nos conceda otro tiempo después para complementar más las cosas. ¿Sí? Está muy sofisticado. Es fuerte. Echar agua para